Ok, mi estimado, dígame, ¿cómo está? ¿Cómo va con su nuevo proyecto? Ya, ahí estuve averiguando sobre el que es para la prueba de mediciones de los medidores residenciales. Ya, Sería ese que averigüé ahorita para ver qué me dice usted de ese. O sea, como hemos visto que nomás ponen los medidores y nunca le hacen pruebas si están evolucionando bien. Solo se le hace una vez cuando en la máquina de contrastación, que es cuando llega al laboratorio. ya, a Y ver, ahí ya nunca más. ya, pero ¿usted qué querría plantear? ¿Hacerse un medidor o con un medidor que ya existe ir a hacer las mediciones? Claro, hay un medidor que ya existe y hace las mediciones. O sea, usted va si tiene la posibilidad de obtener un medidor patrón, se podría decir, uno con el que usted vaya a hacer la contrastación de las mediciones. Sí puede obtener usted ese medidor. O sea, sería con los elementos que tengo. Por eso le preguntaba, ¿usted se va a hacer el medidor o va a trabajar con un medidor existente? Esa era la primera pregunta que le hacía. O sea, yo voy a hacer el medidor, pues, o sea, como quien dice la máquina de contratación. Ya, a ver, vámonos por pasos, vamos bien. Verá, le voy a plantear el, ¿qué sería? Le voy a plantear todo su proceso que usted debería hacer con lo que intenta, ¿no es cierto? A ver, vamos viendo. Vamos a colocar la pizarra. Sí se ve ahí Se la fue el pizarra, audio, ¿no? lo escucho, sí, lo escucho lejos. ¿Está lejos? No creo. Sí. A ver, ahí me escucha bien. No, bueno, sí se lo escucha, pero se lo escucha más lejos de Nanto. Ah, Pues sí, sí. ahí ya. No, estoy bien con el audio yo. Bueno, listo. A ver, con todo, déjeme ver. No, Aquí. ya le subí acá, era que se había bajado acá, creo. Ah, ya, el suyo era. Ya listo. Ok. Ujú. Sí, sí, porque yo estoy acá monitoreándome. Estoy con niveles normales. Bueno, a ver, vámonos por pasos. Ya esto nos raya. Ya, esta es una residencia cualquiera, ¿no es cierto? No nos está viendo nada. A todos mis marcadores. Ah, ya. Este parece que sí. Ya, esta es una residencia cualquiera. Usted acá va a tener. Usted dice que la empresa eléctrica sí tiene el equipo patrón, ¿no es cierto? El Sí, equipo de contrastación. Ya. sí, sí, ya. El equipo, este pertenece a la empresa eléctrica, pongámosle así. Ya. Y usted lo que va a construirse es un medidor, ¿no es cierto? Un medidor. Ya. Vámosle haciendo. Entonces, verá, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Primero, obviamente, construirse el medidor. No vale. Ya no vale ni un marcador. A ver, eso. Primero, construirse el medidor. ¿Sí? Segundo, tiene que su medidor compararle con el de la empresa eléctrica. ¿Sí? Y aquí Sí. debe determinarse un error, yo que sé, de 0,01. Por poner un ejemplo, ¿no? Verá que este dato de aquí del error, eso usted tiene que poner en lo que es alcance. ¿Sí? Porque de qué sirve que yo me haga un medidor, le comparo con el equipo de contrastación de la empresa eléctrica y tengo un error bien grande, no me va a servir eso. ¿Sí? Entonces primero me construyo el medidor y ese medidor respecto al equipo de la empresa eléctrica debe haber un error mínimo.
una vez que yo ya determino que mi equipo de medición está con un error mínimo respecto al contrastador de la empresa eléctrica, ahí sí puedo ir a una residencia a hacer la comprobación. Así como tercer punto sería irme a, a una residencia y hacer la medición. Ahora, ¿a cuántas residencias va a ser? El número de residencias también va a ser un punto del alcance. Usted debe decir, voy a hacer en, yo qué sé, en el centro de Esmeraldas, voy a hacer en Las Palmas, voy a hacer en Atolita, voy a hacer en Atacames, voy a hacer en Tonsupa y voy a hacer de 10 casas, voy a hacer de 20 casas, voy a hacer de 50 casas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ya. mientras más casas haga, usted puede encontrar más errores en los medidores de que están instalados en las residencias. ¿Sí? O no sé si hayan barrios en los que todavía no estén cambiados los medidores, que sean medidores antiguos. ¿Sí? O lo que usted puede hacer es una contrastación. Hay barrios o sectores donde están con medidores nuevos. Hay otros sectores con medidores viejos. Hay otros sectores con otro tipo de medidor. Entonces usted puede hacer una muestra de cada uno de esos tipos, ¿sí? Yo que sé, unas 10 muestras, 20 muestras y comparar con diferentes tipos de medidores que tengan. ¿Ya? Bueno, pero eso usted lo va a definir en el alcance luego. Hasta ahorita lo que quiero es que esté claro los tres pasos fundamentales. ¿Sí? Aquí número de residencias, número de tipos de medidores. Bueno, eso como alcance. Ya. Entonces, primero usted se va a construir su medidor. Medidor prototipo. Medidor P de prototipo. Ya. Una vez que se construya su medidor, usted debe tener acceso al medidor de la empresa eléctrica. ¿Sí tiene cómo llegar a la empresa eléctrica para que le presten el medidor y que Sí, haga usted contrastaciones? Ya, sí. listo. Entonces ahí usted establecería un error. Y cuando este error sea mínimo, ahí sí procede a la medición de o a la inspección, el análisis de cómo están los medidores en las residencias. ¿Sí? En diferentes residencias que tienen diferentes tipos de medidores. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Ya, vamos. Entonces, irán anotando, no sé si está grabando, está filmando, no sé, pero irale viendo. Ah, de todas maneras, estas clases yo las subo al aula virtual, entonces ahí puedes revisar. Ya, listo. Ahora vamos al primer punto, que sería el que usted se haga el medidor. Ya ha hecho la revisión de qué necesita, qué elementos necesita para hacerse un medidor. Ya sabe cómo se No, todavía. mide. O sea, ¿cómo hacer la prueba? Sí. No, 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 no. Usted va a hacerse el medidor, ¿verdad? No la prueba. Usted ya sabe qué necesita para hacerse ese medidor. No, todavía no. Ya. Entonces, consulta. Primerito, verá, este le quedaría como deber. Ya. Partes y accesorios de un medidor. ¿Sí? De energía eléctrica. Ya. Tiene que ir a ver qué partes y accesorios necesita usted para construirse su medidor. La otra es justamente lo que le iba a preguntar, que usted dice que sí sabe. El método de medición. ¿Cómo se mide? Dígame usted. O sea, yo digo, haciendo, o sea, cómo se le hace la instalación sería el equipo, el medidor. A ver, vamos por partes. Verá, usted tiene por acá el poste, ¿no es cierto? Ya. Del poste viene la cometida. Viene, digamos que viene fase y neutro nomás, para no complicarnos. Ya. Viene fase, viene neutro. Ya, sí se ve, ¿no es cierto? Ya. Listo.
Entonces, lo primero que hace por acá, digamos que es medir corriente. ¿Ya? Y luego que mide corriente, por acá mide voltaje. Y esto de aquí sería el medidor que está instalado en la casa. ¿Sí? Acuérdese que en el medidor usted conecta fase neutro, ¿sí? Y también sale fase y neutro. Pero internamente hay uno que mide voltaje, otro que mide corriente. ¿Sí o no? ¿Sí estamos hasta ahí? Sí. Este mide corriente. No, ya no escriben. Ya no escriben. Bueno, ese mide corriente, el otro mide voltaje. Ahora, usted para hacer sus mediciones no va a desconectar el medidor que está ahí. Tiene que eh, tiene que ver de qué manera usted podría conectarse con su equipo para hacer la contrastación. ¿Cómo se conectaría usted? Se conectarían de los bornes. Se conectarían de los bornes. Verá que usted, su equipo tiene que meterse en el cable, no solamente es el borne. Usted puede medir voltaje, sí. Pegándose a los bornes puede medir voltaje. ¿Y cómo mide corriente? Es más, vamos a la otra. Vamos al hecho de que en esta parte de acá, en la inicial, usted no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque esto está con el sello de la empresa eléctrica. ¿Sí o no? En esta parte de Sí. acá, de la cometida al medidor de la casa, usted no va a poder hacer nada. Usted de pronto lo que va a poder hacer es el cable que ya sale a la vivienda. Ahí usted Para puede, vivienda. ahí usted puede, exactamente, usted puede coger el punto de neutro y cortar la fase para interconectar su carga, perdón, su medidor. Eso tiene que estar bien claro, verá. Entonces, vámosle haciendo acá un poquito más grande su conexión. Entonces vamos a colocar como está actualmente, ¿no es cierto? Llega del poste, el neutro, la fase, entra al medidor, usted aquí no puede hacer nada, ¿ya? Y a la salida, pongámosle por acá, por el otro lado, sale a la residencia, ¿sí? Esto es acometida. Esta es la acometida y acá está la residencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que usted va a tener que hacer? Su aparato, este va a ser su medidor, ¿ya? Su aparato va a tener que tener 3 cables. ¿Por qué 3 cables? Vamos viendo que esto es fase, esto es neutro, esto es fase, este es neutro. Usted va a tener que al neutro, bueno, en el empate que tiene, usted podría conectarle directamente.
¿sí? Al empate que está entrando a la residencia, ¿sí? Pero en la fase, usted tiene que abrir el empate y ahí conectar su aparato, ¿sí? Entonces, el un punto le conecta acá y el otro punto le conecta acá. Tiene que abrir, ¿sí? Debe tener estos 3 puntos de conexión. Entonces, en la fase, usted puede conectarle ahí mismo, sin desunir el cable. Usted solamente hace contacto ahí y listo. Pero en la fase sí, usted tiene que abrirle la fase, ¿ya? Porque es la única manera en la que usted en su equipo podría medir corriente. ¿Sí o no? ¿Estamos claros o no? Sí. Ya, entonces usted aquí tendría un neutro, un FA, un FB para diferenciar. Bueno, los marcadores no me están ayudando en nada. No creo que le pueda usted ver algo. Veamos si se ve ahí. El N, un FA y un FB. ¿Sí? Entonces usted va a tener 3 cablecitos que debe tener su caja medidora. Aquí debe estar su medidor. ¿Sí? Debe salir 3 cables. El de neutro le conecta directamente aquí en paralelo. Y el FA y el FB usted conectaría aquí separando la fase que está entrando a la residencia. ¿Sí? Este sería el A y este sería el B. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que necesita usted para medir, para hacer el equipo de medición? Un amperímetro y un voltímetro nada más. ¿O qué más le va? ¿Sus equipos que tenía le medían la potencia directamente? Creo que sí medía potencia, ¿no? Sí, sí me dio. Ya. Eh, Ahora, realmente usted en la distribución que ahora tenemos de los medidores hay 2 fases y un neutro. Dos fases y un neutro. Lo que necesitaríamos colocar es 2 cables más. No sé si el medidor hace la medición de las 2 fases o solamente coge una fase. Ahí no sé. Eso tendría que revisarle. O sea, se supone que debe medirle las 2 fases para que saque la potencia total, ¿no? Entonces ahí necesitaría otros 2 cables más, serían 5 cables que usted debe hacer. Y la otra fase también tendría que cortarle, mejor dicho, separarle para que conecte los otros 2 cables. ¿Ya? Sí sí me está siguiendo en la metodología que sería para que usted conecte su aparato a una residencia. Sí. Ya. Entonces, el momento que ya está conectado, ahí usted va a dejar cierto tiempo y va a comparar las 2 lecturas desde un mismo tiempo, ¿sí? Anota en un tiempo cero, anota cuánto mide el uno, cuánto mide el otro. Y después, yo que sé, de un día, verá que ese aparato usted debe dejarle por ahí un día funcionando, unas 24 horas. Y después de las 24 horas, después de que sean 24 horas, ahí hace la comparación y mira cuánto marca el medidor de la residencia y cuánto marca su medidor. ¿Sí? Y ahí para ver la diferencia, si está hay diferencia, si está midiendo más, está midiendo menos, ahí usted recién saca un dato. ¿Ya? Hasta ahí alguna pregunta, ¿estamos claros en cómo sería la metodología de conexión y cómo va a hacer usted la contrastación de los datos? Sí, pero
Pero en el tiempo de 24 horas sería imposible, porque sería, se podía hacer 1 hora. Porque 24 horas voy a ver, me voy a dormir la noche, llego el otro día y ya no está el equipo. Ahora, es que eso es lo que usted tiene que decidir en el análisis. ¿Qué tiempo es el adecuado para que usted ya pueda obtener un dato que diga, no, el medidor está mal? Vaya, igual si se podía hacer que digamos en 1 o 2 horas. Ya, pero eso, ojo, eso todavía no lo vamos a discutir aquí, ¿sí? Eso va a ser el alcance, pero eso tiene que estar fundamentado. Busque información, les recomiendo, bueno, siempre le he dicho, busque información. Mientras más información tenga, para usted va a ser mejor, ¿sí? Yo le digo 24 horas. ¿Por qué le digo yo 24 horas? Porque en 24 horas esa residencia ha pasado por la etapa en la que no hay consumo, mejor dicho, hay consumo mínimo, que sería cuando están durmiendo, la etapa pico, cuando se levantan, prenden las luces, prenden las licuadoras, prenden todo. El otro pico sería el mediodía y el pico más grande sería a la noche, en la parte del consumo. ¿Sí? Y de ahí nuevamente vendría la de menos consumo. Yo le pongo las 24 horas porque en las 24 horas usted ha hecho un recorrido completo de una jornada en una residencia. Usted me dice, con 1 hora, con 2 horas basta. Igual si hay la posibilidad, pues como que se haría la medición dentro de la casa. O sea, ya se haría. Ya, verá, no es que se va a hacer dentro de la casa, tiene que ser lo más cercano al medidor. Si usted se va dentro de la casa, pueda que el cable esté dañado, pueda que algo suceda en el cable, ¿sí? Y su medición no va a ser la misma. O sea, lo ideal sería en el mismo punto, medir en el mismo punto. O sea, su medidor tiene que estar lo más cercano al medidor de la empresa eléctrica. Pero bueno, volvamos al tiempo. Usted me dice con 1 hora, con 2 horas es más que suficiente. Pero ¿a qué momento del día usted va a hacer la medición? No es lo mismo hacer a la mañana, no es lo mismo hacer al mediodía y no es lo mismo hacerlo a la noche, que es donde más se consume porque toda la gente prende las luces, ¿sí o no? A la noche es el momento de mayor consumo y ahí es donde usted va a notar la contrastación, si es que el medidor está mal. Como hay mayor consumo, ahí es donde usted va a notar la diferencia. ¿Sí se da cuenta que es importante el tiempo de medición que usted va a hacer? Entonces, eso para que usted lo vaya teniendo en cuenta. ¿Sí? Yo le puse 24 horas y ojo que ese 24 horas es como mínimo, porque es una jornada completa. Pero para tener una medición ya más confiable, serían de 5 a 10 días. ¿Por qué? Porque ahí recién voy a tener, de todas las jornadas, voy a tener un promedio. ¿Sí? Ese es mi criterio. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, no le estoy diciendo que haga 24 horas, 5 días, 10 días. Solamente le estoy dando lineamientos para que usted piense, para que usted revise, investigue información, ¿sí? Y tenga presente que ese tiempo es muy importante. ¿Ya? Entonces, no es que ahorita ya estamos definiendo que el tiempo de medición va a ser 24 horas, 5 días, 10 días, 15 días. No, solamente le estoy haciendo caer en cuenta que es importante el tiempo de medición. ¿Estamos hasta ahí? No, ya se me fue. ¿Me confirma si me escucha? Parece que ya se me fue. Sí, sí lo escucho. Ah, ya. Ok, listo. Entonces, ya, más o menos ya sabemos lo que Ya, tenemos que se hacer. definiría ya después. Ya, busque información. Es lo único que le digo ahorita. Busque información. Pero de que ese parámetro del tiempo es importante, es importante. Ya. Entonces, ahora sí vamos a la definición del tema. Ya tenemos claro. Me parece interesante por el hecho de que usted va a hacer su medidor, un medidor para contrastar, un medidor que va a estar
casi con error cero respecto al de la empresa eléctrica, y con ese va a comparar en las residencias. O sea, el hecho de que usted ya haga su medidor ya es algo bueno, ¿sí? Entonces no creo que tenga problemas en la aprobación. Pero ahora sí definamos bien el tema de su proyecto. El objeto de estudio sería la contrastación mejor dicho, la medición, ¿qué sería? Medición del consumo. Medición del consumo eléctrico residencial. Sí, ese va a ser su objeto de estudio. Estamos hasta ahí. La medición de consumo eléctrico residencial, ese va a ser su objeto de estudio. ¿Ya? ¿En dónde va a ser esto? En Esmeraldas, en el 2021. ¿Ya? ¿Qué es lo que la pregunta? La pregunta que va a guiarle a usted para todo su proyecto. La pregunta sería, ¿cómo implementar un medidor de contrastación, o para contrastar sería, cómo implementar un medidor, perdón un ratito, cómo implementar un medidor para contrastar la medición del consumo eléctrico residencial. Y ahí le empata a todo lo que está allá. ¿Sí? ¿Le está copiando en algún lado? No, ya se fue el joven. Bueno, entonces ya no es culpa, suspendemos ahí.